hermano, gloria a Dios. Entonces, para el que no vino y no nos sigue por Facebook, preguntaba en la mañana y decía: ¿es el pastor el sacerdote de la iglesia? ¿Es el padre de familia el sacerdote de la casa? Somos todos sacerdotes. Eso dice la Biblia. Somos todos, la iglesia es un pueblo de sacerdotes. El Antiguo Testamento es la sombra de lo que Dios quería mostrar en el tiempo actual con la iglesia de hoy, con la iglesia que Cristo levantó después de su muerte. Pero todo aquello que era la sombra se ha vuelto una realidad. Entonces somos todos sacerdotes. Le preguntaba: ¿somos levitas? No. ¿Nuestro sacerdocio corresponde o tiene que ser imitado por el sacerdocio antiguo? No. Porque nosotros somos sacerdotes de un nuevo pacto. Jesús es nuestro sumo sacerdote. Y Jesús no fue levita. Jesús era de la tribu de Judá. No todos los levitas eran sacerdotes. Toda la tribu servía en el tabernáculo, haciendo los oficios del tabernáculo o ayudando a los sacerdotes. Habían cantantes, cantores del templo, ¿verdad?, que eran parte de la tribu de Leví. Y luego habían sacerdotes y estaba el sumo sacerdote. Todos los sacerdotes eran aspirantes al sumo sacerdote, pero solo había uno, hasta que ese tipo se muriera o Dios lo destituyera de su función. Entonces venía levantado un nuevo sumo sacerdote. Pero toda la iglesia somos sacerdotes. Los hombres somos sacerdotes, las mujeres son sacerdotisas. Ahora, este llamado con esta responsabilidad no altera el orden jerárquico de Dios. O sea, no tiene nada que... Usted no va a llegar mañana lunes a su trabajo y cuando su jefe le grita, le dice: no maltrate al sacerdote. Pues no tiene nada que ver lo humano con el llamado espiritual. Su capo se le va a quedar viendo y dice: este último mes que trabaja conmigo. Pues acá no es iglesia para que usted venga diciendo eso. No le vaya a contestar a la autoridad cuando se pase un semáforo en rojo y le diga: no le haga multa al sacerdote. Porque si usted violó la ley, este sacerdote, aparte de ser sacerdote como llamado, es hombre humano y está sometido a las responsabilidades humanas. Entonces, el llamado, hermano, del sacerdocio, que tiene que ver con el llamado espiritual, no altera el orden en lo que es secular, ni en la jerarquía que Dios ha establecido. Entonces, hoy no va a llegar la esposa a casa a decir: yo soy la sacerdotisa igual que tú. ¿Qué? Porque yo, cuando termino de predicar y me voy de la iglesia, no soy más sacerdote. Cuando yo estoy con mi esposa, soy su marido, su esposo. A veces mi esposa me dice: pastor, acá no tienes pastor, acá tienes esposo. Es muy fácil, ¿no? O los hijos le dicen: pastor, no, acá está tu padre. ¿Por qué? Porque esto tiene que ver con un sentido espiritual, pero no va a alterar. Entonces no va a llegar a casa, ¿verdad?, a pedir igualdad. ¿Por qué? Porque la cabeza dentro de lo que es el núcleo de la familia es el hombre. Y eso no lo altera el sacerdocio. Las responsabilidades en las áreas de la vida no las altera mi sacerdocio. Yo puedo ser ministro de culto, a mí me para la autoridad y yo tranquilamente le digo: yo soy un pastor evangélico, soy un ministro de culto, pero me pasé el semáforo en rojo.
Ni le digo que soy ministro de culto. Porque, con que usted es cristiano y en su iglesia no le enseñan respetar las leyes, porque como persona, hermano, común, pues somos personas comunes, aparte de ser ministros de Cristo, somos personas comunes. Usted sale de la iglesia y usted es una persona común. No, usted no va a solucionar las cosas diciendo soy sacerdote, soy ministro, soy acá. No. Ahora, si no transgrede la ley, entonces sí. Estaba viendo un video. Y hay una familia americana, una familia de salvadoreños, que la semana pasada lo llevaron prisionero en Victoria de la Ciudad por acusación de secuestro de niños. Había una niña menor de edad que quería ser la mujer de animal que se llevaban a la visita. Y resulta que la encontraban dentro del carro con uno de los hijos de los niños. Llegó la policía, agarró, quería a la niña y esta familia, todos los hijos, comenzaron a poner la cara y la cara. Ahí usted no podrá poner pobre por esta familia, una naturalidad. Yo cuando leí la noticia, porque ven todo el video, y ahí se va a poner seguramente. Allá en el mundo de ellos, en todas partes del mundo, especialmente en Estados Unidos, y en cualquier parte, nunca intenten levantarle la mano a un policía. Nunca. Es un delito. Cuando entrevistaron al teniente de la policía, él dijo, mis policías se han comportado muy bien. La ley nos autoriza que cuando alguien se levanta la mano, puede tirar el arma y dispararle. Esto pudo terminar en una tragedia de muerte. Gracias a los policías que no le hoy están siendo cuestionados, les anularon la causa de secuestro, pero ellos tienen por la versión y les quitaron las pistolas eléctricas que les policías usan. Y de eso les caen de 4 a 8 años. Están encerrados en el Nosotros somos sacerdotes espiritualmente, pero somos personas comunes. Y la misma palabra de Dios nos enseña que somos llamados a someternos a todas las autoridades donde nosotros vivimos. Y especialmente, hermanos, si transgredí la ley, con mayor razón estoy calmo. Yo fui militar y por eso es que a veces cuando hemos ido a hacer documentos, mi esposa me dice, pero ¿por qué no le dijiste al policía? Y yo le digo, mira, yo fui militar. Y al policía, al militar, sígale la corriente. Porque si no le sigue la corriente, él puede tener, no solamente aplicarle la ley, sino hacer aunque abuso de autoridad. Y casi siempre uno, hermano de civil, lleva todas las de perder. Casi siempre. Entonces mejor uno sabe cómo reaccionan, uno sabe cómo funciona esa cosa, yo me mantengo calmo. Y si no debe nada, recuérdese una cosa, que la autoridad fue puesta por Dios para su defensa, para su protección. Y especialmente nosotros que tenemos a Cristo, aunque seamos acusados de algo falso, ¿usted cree que Dios no va a salir a nuestra defensa? ¿Usted cree que Cristo se va a quedar con las manos cruzadas viendo a sus hijos que están siendo acusados ilegalmente? Pero si somos culpables de algo, vamos a tener que pagar las consecuencias. Entonces, recuérdese esto, que el llamado de sacerdocio espiritual no altera, hermano, el orden en mi vida común, en mi vida de persona y en todas las jerarquías que Jesús levantó, en las cuales nosotros nos tenemos que someter. Hay esposo, hay esposas, hay padres, hay pastores, hay líderes, hay autoridades, y en todos los gremios donde nosotros nos reunimos y vivimos, durante estemos en esta tierra, estamos sometidos a autoridades que debemos respetar. Debemos respetarla, tenga o no tenga yo la razón, pero confíe en un Dios que
Él siempre nos va a dar la razón, aunque nos encontremos en una situación donde venga levantada una calumnia o donde venga levantada una acusación falsa. Tenemos a un defensor que se llama Jesús. Pero esa es la responsabilidad, hermano, como sacerdotes. Y hablábamos, ¿verdad?, que nosotros somos de este orden, del orden de Jesús. Jesús viene mencionado como sumo sacerdote de la iglesia por el orden de Melquisedec. Hay una comparación. No es que Jesús dependa de Melquisedec, pero lo relacionan con este sacerdocio que no tenía principio y ni tenía fin, y que fue antes de Abraham, antes de la ley, antes de Aarón, antes de los levitas. ¿Por qué? Porque el sacerdocio de Jesús es más importante, porque es antes del sacerdocio de Israel. Entonces nosotros no pertenecemos a un sacerdocio judío, sino a un sacerdocio de Cristo Jesús. Ahora, es un privilegio ser sacerdote, pero es una responsabilidad. ¿Por qué? Porque este llamamiento nos ha dado responsabilidad. Fíjese que según la tradición, le decían que en la mañana, el sacerdote, cuando usted va a buscar el significado, que lo relaciona con ministro y lo relaciona también como un mediador. El sacerdocio era la parte que mediaba entre la persona y Dios. Por eso es que los judíos venían, presentaban su ofrenda, ellos la examinaban, la aprobaban, la pasaban a los sacerdotes que estaban quemando las ofrendas y las presentaban a Dios. Y ahí ellos declaraban expiado el pecado, apartado el pecado momentáneamente de todo judío que venía delante del Señor. Por eso es que históricamente usted va a encontrar que los pueblos, cada quien tenía su sacerdote. Y en las naciones antiguas, cada dios tenía un sacerdote. ¿Se recuerda que una vez andaba un levita por ahí? Y hay una familia que lo agarró, porque como era del linaje del sacerdocio judío, lo agarraron y lo declararon sacerdote de esa familia, porque era una traición. Por eso es que nosotros no tenemos que caer en traiciones. Su sacerdote no es el pastor, porque voy a llevar todo al pastor, que el pastor intermedie, que el pastor ore, que el pastor ayune, que el pastor haga todo por mí. Esa era la mentalidad antigua. Hoy en este llamado, amados hermanos, somos todos sacerdotes. Y yo no tengo responsabilidad con su vida. Somos sacerdotes de nosotros mismos. Vea, vamos a la Biblia para que veamos. A ver, así no se duermen. Vean lo que dice Hebreos capítulo 10, versículo 19 al 22. Usted no va a llegar donde un sacerdote para confesarse, o donde un hombre pastor para que él pueda mediar. No, somos todos sacerdotes y somos responsables delante de Dios de nuestra vida. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, pastor puede mediar por mí. ¿Y usted por qué no va? Ay, es que usted es el pastor. No, todos podemos entrar. Aunque prego, puede ir delante de mí. No hay ningún problema. Entonces ya no podemos poner nuestra confianza de que sea un hombre o una persona mediador. Entonces Pablo dice, así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre, el sacerdote lo que hacía era guiar a un pueblo, a una deidad. Es lo mismo lo que hizo Cristo, guiar a un pueblo a Dios. Pero él entró como sumo sacerdote una sola vez a la presencia y se sentó y dejó el camino abierto para que todos nosotros entremos y que ya no aparezca otra vez llevando un sacerdote. Él es el sumo sacerdote por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo, no el camino viejo.
el camino de las ofrendas, de los sacrificios, y pensar que por lo que damos, que por lo que presentamos, hoy traigo una ofrenda de paz para que me perdone el pecado, hoy traigo otra ofrenda. Por la diversidad de pecados había una serie de ofrendas que se presentaban para que los sacerdotes, era fácil en aquel tiempo. Yo pecaba y llevaba mi carnero. Así hace mucha gente hoy. Peca y cree que tiene la solución ya, porque dice, oye, me reconcilio con el Señor. Pero la práctica de pecado llega un momento que ya no viene escuchada por Dios. Entonces dice, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne. Entonces, así que hermanos, todos tenemos entrada gratuita al trono de la gracia. Eso indica que cada uno de nosotros somos responsables de este sacerdocio. Sí, ya no hay nadie mediando por nosotros. Padre, fíjese qué pecado. A ver, hijita, ¿qué hizo usted? Usted lo ve muy común en las películas de Pedro Infante, donde las muchachas van a confesarte y el padre pícaro está al otro lado. Que al final hay una manipulación, porque la gente tradicionalmente se apega a lo que este mediador, porque es el sacerdote, es el hombre de Dios, es el que lleva consulta a Dios, y la voz de él es como una orden al que está al otro lado. Haga esto, hijita, haga esto, váyase de rodillas hasta su casa, y después le presenta una ofrenda a la Virgen Fátima, no a la Fátima nuestra, sino a la Virgen. Y la gente allá iba. ¿Por qué? Porque este hombre mediador lo había dicho. Por eso es que cuando la gente comienza a poner una persona como mediador, se comienza a esclavizar y se desvía de la presencia de Dios. Y yo no estoy hablando de desobediencia, no estoy hablando que no hay pastores en la iglesia, que no hay liderazgo, que no tenemos que someternos. No, ya le dije que tenemos que someternos a todas las autoridades que Dios ha establecido. Pero en esta relación espiritual, como llamado, como sacerdote, yo soy mi mismo sacerdote. Delante de Dios, yo tengo la entrada gratuita porque Jesús la abrió a través del sacrificio de Cristo. Dice a través de... Nos abrió a través del velo, dice, esto es de su carne. Pon el 19, volvamos al 19, que yo ya había regresado al 19. Dice, por la sangre de Cristo. Ahora le decía en la mañana, ¿por qué los sacerdotes levíticos tenían que pararse en la puerta y la tarea de estar examinando cada ofrenda que le llevaban? Porque había las recomendaciones de que esta ofrenda tenía que ser sin ninguna falla. Sin ninguna falla. Entonces llevaban el carnerito y él tenía que estarlo viendo. No es que la persona decía, no, mire, confía en mí, y yo soy cristiano, hermano, yo no miento, así como decimos nosotros. Entonces a mí me decían antes, no, es que no desconfiamos de ti, desconfiamos del tiempo. El tiempo en el que estamos es peligroso. Entonces nosotros debemos ser responsables, y ellos tenían que examinar toda la ovejita que entraba a la ofrenda, y cuando ellos la probaban, que no tuviera ninguna cosa de la que leímos en la mañana, ¿verdad? No tenía que tener ninguna falla, no debía ser cojo, no debía ser ciego, no tenía que tener verrugas, no tenía que tener ningún mayugón, tenía que tener. Y ellos, después de que lo aprobaban, lo pasaban donde estaban los sacerdotes quemando la ofrenda. Si a los que examinaban se les pasaba una ofrenda con mancha, podía ser quemada. Pero dice la Biblia que esta ofrenda no era aceptada por Dios. Entonces es como que si no se haya hecho. Es como porque siempre relaciono esto y digo, cómo unas personas viven en bendición y otras no reciben bendición, y a veces haciendo lo mismo. Si hacemos la misma cosa, nos reunimos en la misma iglesia, diezmamos, ofrendamos, ¿por qué el otro hermano le va bien y a mí no? Porque quizás lo suyo no está siendo recibido. Algo andará en su vida que a Dios no le agrada. Pero que lo examine el sacerdote. Hoy usted es su sacerdote. Es usted que hace conciencia de lo que le está dando a Dios, de lo que le está ofreciendo a Dios. Ahora, el cuidado
de las ofrendas para el sacrificio era, ¿por qué? Porque esa ofrenda representaba simbólicamente al cordero que iba a venir, hermanos, que en nuestro tiempo es Cristo Jesús. Porque Cristo es el cordero, inmaculado, sin manchas, sin pecado, porque era necesario que la ofrenda para limpiar los pecados de la humanidad fuera de un cordero limpio, inmaculado y sin manchas, como fue Cristo Jesús, porque Él murió en la cruz del Calvario acusado de muchas cosas que Él no había hecho. Y esto es lo que le da, es lo que hace que el Padre le resucite, lo siente a su diestra y le dé el derecho de reinar y de trabajar y de ser el mediador entre los hombres y el Padre. La ofrenda de Cristo. Entonces, Él fue nuestro cordero presentado al Padre para que nosotros podamos entrar al lugar santísimo. Ahora, si hay alguien que cree que la muca es Dios, entonces tiene que buscarse la Biblia donde diga que la muca entró por el lugar santísimo y abrió el paso, y donde van todas las vacas van los demás. Porque el único mediador entre Dios y los hombres es Cristo Jesús. No hay otro, Él es el sumo sacerdote. Y es sumo, ¿por qué? Porque nosotros somos sus sacerdotes. Y no solamente somos sacerdotes para que nos demos el taco y nos creamos, ¿no? Porque a veces nos la pintamos nosotros. No se meta con el siervo del Señor, no se meta con el ministro de Cristo, no. Aparte de ese ego que se le puede subir, este llamado nos dio responsabilidades. Porque entre más sacerdotes nos creamos, ay hermano, el estilo de vida tiene que ser mostrado más que aquellos que no se la creen. No, porque hay gente que está en la iglesia que ni cree. Pero hay otros que se agarran de todo y hoy dice, yo soy el sacerdote. Entonces vea las responsabilidades que nos dicta la Biblia, que le dije que este llamado de sacerdocio no altera el orden. Lo que hace es que me da la responsabilidad de que todas las cosas que debo cumplir se cumplan al pie de la letra y a cabalidad. Porque soy sacerdote. Por eso es que le dije, si una persona común transgrede la ley, al final buscan y dicen, si este ya tiene problemas con la justicia, mira, tal tiempo estuvo en cárcel, acá no hay problema, dice, te vamos a meter de nuevo a la cárcel, dice, está bien, lléveme. Pero cuando usted va y asustado, porque el que ya estuvo le gusta ir, pero a usted le dicen, por esto usted se gana 1 año de cárcel. ¡Ay, la cárcel! Pero mire, yo soy evangélico. ¡Ay, peor! Porque eso que dijiste que eres te hace responsable más que el delincuente común. Son capaces de soltar al delincuente común y agarrarlo a usted por una causa más pequeña que la otra. Los justos podemos tener mayor condena. ¿Por qué? Porque el mundo mismo se espera de que nosotros seamos lo que decimos que somos. Quizás el policía estaba por soltarlo, pero cuando usted le dijo que era cristiano, como que se le calentó la sangre. ¿Con que eres cristiano sin vergüenza? El mismo billetero dice, ¿sabe cuánta gente he dejado ir por un billete? Pero a ti no te dejo ir porque conoces la verdad. Y entonces el decir que era como que lo comprometió. Así es que usted es sacerdote, pero cállese. Cuando le digan, ¿qué pasó, sacerdotisa? Shh, cállese, dígale, no haga el escándalo, hermano. ¿Por qué? Ay, porque si yo digo que soy, ¿verdad? ¿Quién se la cree? Es quien lo andan más en la mira. Cualquier hermano de la iglesia puede pecar, ¿no es verdad? Pero al pastor es al que más se le observa. Sí, todos ustedes me están viendo a mí. Hasta los dormidos abren un ojo de vez en cuando.
Pero yo hago fatiga verlos a todos ustedes. Usted conoce al pastor, ¿no? ¿O no conoce a su pastor? Usted conoce sus diáconos. Usted conoce sus líderes, ¿sí? De esta iglesia. Por eso que cuando a mí me toca conversar con algunas personas y corregirles algo y me dicen, pero yo veo que los diáconos lo hacen. ¿Y por qué te has fijado en los diáconos? Porque son líderes. Entonces, quien ocupa una posición viene a ser observado. Aunque en el camino espiritual usted comienza a servirle al Señor y el diablo como que lo agarró de encargo. Yo tengo hermanos que después de 3 meses vienen ahí todos. Pastor, quiero hablar con usted. ¿Tiene tiempo? ¿Sí? ¿Qué pasa? Desde que comencé a servirle al Señor, todo me ha salido mal, pastor. Así que yo quiero descansar. Renuncio a todo. Y, hermano, descansa en paz. Porque nos atrae el servirle a Dios. Lo que no sabemos que desde el momento que yo decido servirle al Señor, el diablo me agarra de mira. ¿Usted cree que los demonios que andan por ahí ambulantes se van a ir a meter al que está roncando ahorita? Sí, ya le mandaron un espíritu de sueño y ya lo tienen tranquilo. Van a agarrar al que está despierto acá, luchando, que no se quiere dormir. Y dice, amén, gloria a Dios. Dice, a este todavía, que para que no esté gritando lo vamos a atacar. Entonces nos agarra de encargo. No solamente nos basemos, hermano, en el llamado, en el privilegio que Dios nos ha dado de ser sacerdotes en el mundo espiritual. Somos sacerdotes de Cristo. Pero esto nos lleva a nosotros a la gran responsabilidad de estilo de vida. Porque un buen sacerdote es un buen padre. Es un buen esposo. Es una buena esposa. Es un buen pastor. Es un buen cristiano. Es un buen ciudadano. Un sacerdote tiene esas cualidades. Y si no las tenemos, hay que perseverar y hay que luchar. ¿Para qué? Para que este sacerdocio se haga efectivo y agrade a Dios. Entonces no son cosas falaces solamente decir, la Biblia dice que yo soy sacerdote. Y yo, porque la gente va con el pito y el tambor, le predican en la iglesia que ha subido a niveles espirituales y que ángeles están a su alrededor y la gente va volando. Usted ve que conversa con las personas, te reprendo y no maltrate al siervo y no haga acá. No. Tu estilo de vida dice la otra cosa. Si tenemos un privilegio, tenemos que tener cuidado con las responsabilidades en nuestras funciones, en toda nuestra manera de vivir. El sacerdote tenía que aprenderse toda la ley y todos los decretos y todo lo que Dios había descrito para la clasificación de las ofrendas, para el ofrecimiento de las ofrendas, para la santificación y la consagración del lugar, que era el templo. Ellos cuidaban mucho el templo. Por eso es que cuando los apóstoles llevaron a Jesús y le mostraron el templo, ellos pensaron que Jesús se iba a postrar y iba a comenzar. Y Jesús les dijo, este monumento dice, se derriba en 3 días. Y el templo, si no lo reprendieron porque era el maestro de ellos. Hubiera sido una persona común, le pegan. No se habla así del templo. Porque ellos tenían mucha reverencia, mucha consagración para el templo. Ahora, tu templo es tu cuerpo. Jesús hablaba de eso, del templo. Entonces, el sacerdote tiene un templo donde el Espíritu de Dios. Ahora, fíjense que Pablo a los Corintios les dice que en este nuevo pacto no es de letra, es de espíritu. Porque ministramos con una unción. Este sacerdocio de Cristo tiene una unción diferente que no tenía el sacerdocio. Aquel era de letra. Todas las reglas al pie de la letra. Era un ritual.
Esto, aparte de la letra, tiene que ser guiado por el Espíritu. Y es espiritual. Es espiritual. Todo lo que hacemos como cristianos es espiritual. Lo que queremos lograr es espiritual. Todo lo que necesitamos y lo vamos a adquirir se encuentra en el mundo espiritual, que no lo ven nuestros ojos físicos, pero ahí está. Y nos ha declarado el Señor, esas promesas son nuestras, son invisibles, son espirituales. Necesito ser espiritual. Y para ser espiritual se necesita la consagración del individuo, porque el espíritu no habita en cuerpos carnales, sino en cuerpos espirituales. Ahora, vea, Efesios capítulo, primera de Juan 2:13. Primera carta del apóstol Juan, capítulo 2, versículo 13. Pablo, escribiendo, le dice a la iglesia, Juan, escribiendo, le dice a la iglesia: os escribo a vosotros, padres. Gloria a Dios. Solo los padres son responsables de todo. No, dice Juan, que también dice: os escribo a vosotros, hijos. Hay jóvenes. Os escribo a vosotros, jóvenes. Hoy también los jóvenes. Sí. Os escribo a vosotros, hijos, porque habéis conocido al Padre. Hay recomendaciones. Recuérdense que las epístolas y las cartas son, hermano, el patrón doctrinal inspirado por Dios en los apóstoles para instruir a la iglesia. Entonces, la Biblia dice que hay una escritura para cada función que nosotros los seres humanos desempeñamos. Hay una escritura, y lo vamos a ver para que veamos que hay una escritura. Juan dice que nos escribe a todos. Las recomendaciones son para todos. Yo soy sacerdote, usted es sacerdote, mujer sacerdotisa. Entonces, nos ha escrito a todos. Hoy sí vamos a Efesios capítulo 5, versículo 22. Vamos allá a la responsabilidad, ¿ya? O sea, dejemos un lado acá, dejemos el sacerdote. Ya vamos para la casa. Ahorita usted ya no es más sacerdote ministrando en el altar. Ahorita llegó a casa, hermana, casada, o se casó, la casaron. Jóvenes que se van a casar, las casadas estén sujetas. Esta palabra los hombres la dicen, hermano, así con ímpetu. Y decía la Dina Santa María: la jeta que te voy a quebrar. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como lo que dice que es. En la iglesia decía: yo soy sacerdotisa. Ahora, cuando llegue a casa, sujétese a su esposo. Solo dos. Doy otro grito: sujétese a su esposo. 4. ¿Has visto cómo va aumentando? Los hombres están sonrientes ahí, como diciendo ¿por qué? Pero pastor, mi esposo, yo no le estoy preguntando nada. Usted ha dicho que es sacerdotisa. De ahí depende todo. ¿Cómo al Señor? La Biblia no ha dado nada más de recomendación de decir: si tu esposo se comporta bien, entonces sujétate a él como tú te sujetas al Señor. Si se comporta mal, sea rebelde. Si en el Señor usted dice que es sacerdotisa, ministra del Señor en la iglesia, ahora en casa, casada, usted se sujeta a su esposo. ¿Ya no? Siguiente. ¿Por qué, pastor?
porque Dios lo quiso así. Porque el sacerdocio no altera la función. Hay un esposo, hay una esposa, ¿sí? Los dos son sacerdotes, los hijos son sacerdotes. Cuando todo el núcleo familiar son cristianos, son todos sacerdotes, pero no mandan todos. No es que allá, ¿verdad? Acá todos somos sacerdotes y cada quien haga lo que quiera. Diga, no, acá que fuera sacerdote, acá su padre es la cabeza. Y entonces comienza Dios a establecer esta jerarquía en lo que es el núcleo familiar. ¿Por qué la esposa se sujeta al marido? Porque el hombre es la cabeza, así como Cristo es la cabeza de la iglesia. ¿Y la mujer qué es? El cuello, ¿no? Porque si no está cabezón se mueve. La mujer es la que lo hace bloquear. La mujer es esposa. Ajá, ¿y yo qué gano de ser esposa? Espérese. Te gana trabajo. Tienes que cocinar, coser, lavar. No es eso. La mujer es el complemento a esta cabeza. Sí. Entonces, cuando aconsejo al joven siempre le digo, fíjese que el matrimonio está basado en esto. Si a mí me falta 10 para el peso, mi esposa tiene que tener 110. Porque el 10 que le sobra me va a servir a mí. ¿Sabe qué le quiero dar a entender? Que las cualidades que yo no tengo las tiene que tener mi otra naranja. O media naranja, no sé cómo le llaman. Naranja, mandarina, no sé. Pero mi complemento, porque eso es lo idóneo, el complemento, es lo que me da lo que a mí me falta. Las mujeres salen con unas ideas, hermano. No, de verdad. Que usted le había dado vuelta al caso y rebuscado, y de repente se lo contó a la esposa, y la esposa dice, mira, ¿y por qué no haces esto? Y uno dice, y esta piensa, ¿no? Y uno calladito dice, ya había pensado también eso. No, porque no quiere dar a torcer que le falta 10. Y la mujer humilde se ríe sola. Pero la otra, la que no es humilde, se le queda viendo. No, que lo sabes todo. Porque es el complemento. Sí, el hombre debe tener lo que la mujer no tiene. Por eso, ¿qué hacen dos mujeres casándose? ¿Qué hacen dos hombres casándose? ¿Qué hace un hombre y una mujer que no tienen características diversas? ¿Qué hacen casándose? Si la otra parte debe tener lo que a mí me falta. ¿Por qué? Porque en los momentos que escasea lo que yo necesito, la otra parte, que es el complemento del matrimonio, suple, tiene. Por eso es que cuando le dije en la mañana, si como somos ministros, entonces cuando el esposo comienza a loquear y a flaquear, se levanta la ministra mujer y comienza a interceder por su esposo y a clamar y a pedir oración y a comunicar hasta que lo ve que se levanta de nuevo. Y cuando es la esposa, se levanta el esposo. Y cuando son los hijos, se levantan los padres. Y así viceversa, los hijos, los padres hacia los hijos. ¿Por qué? Porque somos todos ministros, pero cada quien en su responsabilidad. Entonces dice que la mujer se debe someter como esposa, siendo sacerdotisa y siendo sacerdote los dos, ministros del Señor. En el hogar, el hombre es la cabeza, así como Cristo dice, es la cabeza de la iglesia. Siguiente, 24. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas, benditas las que no están casadas, ni anden buscando, porque por algo no están casadas.
sin alusiones personales. Así también las casadas lo estén a sus maridos en algunas cosas. Todo. Aunque cuando estés medio chiflado. A veces mi esposa me ha dicho, mira, te voy a obedecer porque tú eres mi esposo. Pero yo voy contra de mi voluntad. A nosotros nos satisface que nos siga, que vea si viene en contra o no. Pero dice, en todo. En todo. Claro, hermano, la Biblia no permite abusos, no permite maltratos, no permite violencia, agresividad. El hecho que dice en todo lo que dos personas normales, sanas, hacen para vivir. No, si ya se sale de lo normal, hay que buscar un lugar donde irlo encerrar. Porque no, dice que ninguno fue llamado a esclavitud. Donde hay golpes, maltratos, abusos, eso no puede seguir, eso se debe parar. Porque cuando está diciendo en todo, no es en complacer en todas las locuras de él, no, sino en todo lo que sea normal en dos personas que viven en juicio sujeto a la presencia de Dios. Entonces dice que se debe de sujetar el versículo 28, vamos a ver qué dice el 28. Dejemos a las hermanas. Porque os escribo a vosotros esposos, que dice que es el sacerdote. Entonces dice, así también los maridos sacerdotes deben de amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. Yo amo a mi esposa, no, como a tu mismo cuerpo. Esto es más profundo. Hermano, es como el segundo mandamiento: ama a tu prójimo como a ti mismo. Y entonces, antes de pensar en amar a mi prójimo, tengo que evaluar cuánto me amo yo. Porque es fácil decir que yo amo a mi prójimo solo porque lo saludo en las mañanas y no me meto con él. Eso es fácil. Hasta el enemigo vive a la par del otro enemigo si no lo ve. La cosa es que este amor debe estar en grado, hermano, de amar, dice, como a tu propio cuerpo. A veces cuando veo triste a mi esposa, me preocupa. Y especialmente cuando yo hice algo para entristecerla. Entonces uno comienza a inventar cómo la reconquista. Pero no tanto, sino que al menos a mí no me gusta ver a mi esposa mal. Y entonces yo comienzo a buscar qué hago. Le compro flores, aunque me las bote, le compro. ¿Qué más hago? Y yo soy un tipo de persona que aclaré las cosas. Yo le digo las cosas en la cara a quien sea, ¿no? Pero la digo y yo ahí terminó todo, hermano. Se solucionó, te dije lo que te tenía que decir. Seguimos nuestra misma amistad. Hay personas que no. Estas se las guardan y paran una cara y están todo el día, te sonríen. Para mí todo va normal. Entonces, aun cuando yo discuto con mi esposa por cualquier cosa, yo siempre termino, estoy encima de nuevo. Vaya para allá. Voy y le doy un besito así. Y yo me salgo, pero me voy pensando, ¿cómo le hago? Y ando ahí espantado a ver cómo la reconquisto. ¿Por qué? Porque me duele verla así. Las hermanas están diciendo, quisiera que mi esposo fuera así. Yo le pongo mi experiencia. A mí me pongo mal ver a mi esposa mal. Porque para mí es como que si yo mismo me estuviera haciendo mal. Cualquier agresividad o cosas que yo use en contra de mi esposa es como que me lo estoy haciendo a mí mismo. O sea, esta profundidad del amor que el hombre debe tener a su esposa está evaluado en esto, en que te duela en tu propio cuerpo lo que le está doliendo a ella. Esto es más que, porque las que siempre andan diciendo que aman son las esposas. Te amo, mi amor.
te amo, mi vida. Uno de hombre, sí, hombre, yo también. ¿Y tú me amas? Claro que sí. Así somos los hombres, ¿no es verdad? No es que la esposa se pone, ay, te amo, mi amor. Ay, yo también, mi amorcito. Ay, ¿cuánto te amo? No, uno de hombre dice, yo también, dice. Estamos como Pedro, ya tú sabes. Pero ellas andan siempre diciendo esto. Ahora, ¿por qué? Algo tiene que estar pasando ahí. Porque ellas no esperan, la mujer no espera que yo me vuelva y le diga, yo también te amo. No, ellas esperan que este amor sea demostrado con detalles. ¿Sí? A nosotros basta que la esposa esté a nuestro lado y esté acariciándonos ahí. Ya no se siente mimada y se va quedando dormida. Ya la otra, si es bandida, lo deja y se va y se escapa. Estoy hablando de matrimonios cristianos. La esposa no. La esposa no la reconquista solamente con caricias y palabritas, sino que va al detalle. Por ahí, en esa expresión de que si me amas está, ¿te recuerdas del vestido que vimos en aquella vitrina? El zapato blanco con la mitad roja que vimos allá en la otra. Porque tienen unos gustos, hermano. Entonces la recomendación, dice, es: el esposo debe amar a la esposa como a su propio cuerpo. Por eso es que uno de estos días le decía, ¿cómo los esposos, porque hay en las iglesias, se congregan todos los domingos, pero la esposa no? Y su esposa, hermano, en el trabajo, allá en la casa. ¿Y cuándo va a venir? Dice, no tiene tiempo. ¿Y estás tranquilo? Sí. Si yo me quiero salvar, yo quiero que mi esposa también se salve. Y si yo veo que mi esposa comienza a enfriarse, yo debo preocuparme. Por muchas cosas debo preocuparme. Y especialmente por su alma. ¿Por qué? Porque si ella se va a perder, es como que yo me esté perdiendo. Entonces, el esposo debe estar preocupado por la esposa y viceversa. Pero en este pasaje es la responsabilidad de los maridos. Debe amar a sus mujeres como a sus propios cuerpos. Hasta el grado, hermano, que Jesús, cuando nos compara con Jesús, dice que Jesús puso su vida por la iglesia, que es su esposa. ¿Por qué puso su vida? Porque para Él nosotros contamos. Si Cristo sufrió el martirio de la cruz, no fue por héroe, era porque cuando Él vino y vio la humanidad perdida, y sabiendo que eran su creación, quiso atraparlo. Jesús sube a uno de los montes de Israel y llora, verso a Israel, a Jerusalén. Y dice la Biblia que llora y dice, Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces he querido, dice, arropar a tus hijos como la gallina arropa sus polluelos? Hay un lloro del Señor por la necesidad. Él quería rescatar a los hombres. Los hombres no querían saber nada de Él, pero Él se ofreció aún voluntariamente. Cuando le desecharon, cuando nadie le creyó, Él pagó este precio. Nosotros le hemos creído después, pero en aquel tiempo nadie le creía. Y Él le hizo simple y sencillamente porque nos amaba a nosotros como a Él mismo. Y es la responsabilidad del esposo. Entonces, esto no altera, hermano, el sacerdote, el sacerdocio. Esposo es esposo y esposa es esposa. Capítulo 6, versículo 1, siempre de Efesios. Dejemos al esposo y vamos ¿a quién? Dicen que hay una ley en China. En China es una ley que los hijos son responsables de ayudar y de atender a sus padres mayores de edad. Es una ley. Y si no lo hacen, es un delito. Y van a la cárcel. Entonces los chinos cuidan a sus viejitos.
y proveen para ellos. Entonces, vea lo que dice acá: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. ¿Por qué? Porque esto es justo. Hoy los jóvenes van a llegar a la casa y decir: ¿qué pasó, sacerdote? Yo también soy sacerdote. Dígale: no, acá usted es hijo. Y si llega a la casa diciendo: ¿qué voy a ministrar hoy? Vaya a ministrar los platos con el jabón y el agua. Después ministre bien la escoba y el mocho, el trapeador, y haga el oficio del tabernáculo de esta casa. Pero yo soy la ministro de alabanza allá, pero acá no le valen cantos. Y si canta, pero cante haciendo el oficio. Entonces dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Entonces hay recomendaciones para el esposo, para la esposa, para los hijos, siendo todos sacerdotes. Siendo todos sacerdotes. En la jerarquía militar hay un credo que se llama de grado a grado y empleo a empleo. ¿Qué significa eso? Que yo puedo tener el mismo grado con la otra persona, o sea, somos iguales en autoridad, pero si a él le dan un empleo en el cual ejerce una autoridad superior al nivel donde yo estoy, no importa que él sea de mi mismo grado, él en ese momento, en esa función, es superior a mí. Su empleo lo hace superior. Es lo mismo acá. Yo soy su hermano como pastor, pero en mi función de pastor, yo debo ser superior cuando hago la función de pastor, porque tengo mayor responsabilidad. Debo enseñarle, debo predicarle, debo guiarle. Un montón de cosas, hasta las que no son, se le atribuyen al pastor. Pero somos hermanos todos iguales. A la iglesia le gusta cuando decimos: somos todos iguales, hermano. Amén, dicen todos. Por primera vez descargan todas. Pero cuando de repente dice: yo soy el pastor de acá, se quedan medio así, porque no era igual que nosotros. En función no, en llamado quizás, pero en función no. De grado a grado y de empleo a empleo. Estas hermanas que ustedes ven acá bien bonitas, las túnicas, y ellas también. Uy, te ríes, Ada. Por primera vez te escuché. Son nuestras hermanas. Pero cuando ellas suben acá a ministrar, toman una autoridad superior a nosotros. Y yo puedo estar parado ahí, pero son ellas las que están ministrando acá. Están en su función de ministrar la alabanza o la adoración a Dios. Y yo, si Oscar se pasea acá y me dice: cantemos todos juntos, y me mira a mí, le digo: yo soy el pastor, no tengo ganas de cantar. Soy tu pastor. Yo soy el ministro ahorita. Cantemos. Toda persona que se para acá con autoridad nos puede desafiar a la cara. ¿Sí? ¿Por qué no ora? ¿Por qué no alaba? ¿Por qué no glorifica? Y usted dice: ¿a este qué le picó? Está ministrando. Y aunque sea igual, esa función lo hace superior. Cuando se baje de ahí se lo agarra. Pero cuando esté acá, por eso cuando yo estoy predicando que subí acá, me los agarro a ellos. Porque es eso, hermano, que este llamado no altera nada. Todos podemos hacer nuestras funciones en orden para Dios y en bendición para nuestro Señor. Ahora, vea lo que dice 1 Timoteo 5:4. 1 Timoteo 5:4. Ok. Acá vamos a involucrar hasta los nietos. Dice: pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero, antes de ser sacerdotes de la iglesia, a ser piadosos para con su propia familia.
La gente viene a la iglesia y viene bien bonita. Ay, Dios le bendiga, hermano. ¿Cómo está? Se dan hasta 5 besos, parecen musulmanes. Y están ahí aprovechándose. Y en casa han dejado un lío, hermano. Yo todos los sábados me rasco los pelos y digo, yo voy a llamar a la Silvia y a la Germania, porque estos jóvenes los sábados solo se levantan al baño y al espejo y a peinarse. Y a veces uno de padre va y ve a ver el cuarto, no arreglaron la cama, dejaron pijamas tiradas, zapatos por todos lados, no le dieron de comer al papá. Yo en mi casa yo les he dicho, ¿y yo qué voy a comer? Ah, yo no sé, mi líder me ha dicho que vaya. Yo le digo, mira, tu líder acá no manda. Ojo con esto, hermanos, porque hay mucha gente involucrándose y así son las esposas también. Ay, hoy me toca mi ayuno, yo me voy. Y el marido, ¿por qué te casaste? Al menos déjele ya para calentar en el microondas. Por ese día que aguante. O póngase de acuerdo al menos, ¿verdad? Que es lo que común se hace, ponerse de acuerdo, ¿no? Yo le digo a mi esposa, vete. A veces mi esposa me dice, yo me voy, pero ¿tú qué vas a comer? Y si te vas, no estés preocupada en qué voy a comer. Yo conozco un montón de pizzerías, un montón de restaurantes. No es que le digo yo voy a cocinar, no, yo como fuera. Pero, hermanos, esa responsabilidad, que aprendan estos primeros a ser piadosos para con su propia. ¿Están escuchando, padres? ¿Están escuchando, hijos? Hasta los nietos. Y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable antes de que venga a ministrar como sacerdote. Y a veces hemos tenido gente que está ministrando y allá detrás está el padre hablando con el pastor. Ay, que piense que mi hijo se comportó así, casi me pega hoy. Y el bandido está ministrando ya. ¿Cómo es posible? No se olvide, no podemos salir creyendo ni esposos, ni hombres, ni mujeres, ni jóvenes, ni hijos, ni nietos y decir, yo soy sacerdote y voy para allá. No, el evangelio, este evangelio comienza en casita. Y hay responsabilidades para todos. Para todos, padres de familia, los días sábados antes que sus hijos salgan de la casa, camas ordenadas, cuartos ordenados, todos zapatos, ropa en su lugar, casa barrida, trapeada y todo, y después vienen para el culto. Hombres y mujeres. Están asustados, ya los jóvenes se enojaron conmigo. Pues sí, porque ahí viene a quererse grabar toda la Biblia. Antes de grabarnos la Biblia, responsables, como hombres, como personas comunes, normales, responsables. No me sirve de nada la Biblia, no me sirve de nada cantar, no me sirve de nada predicar, no me sirve de nada todo lo que haga acá si yo no he comenzado a hacer en casa lo que debía hacer. Es mi responsabilidad. Y solo he comenzado con la familia, no hablemos de la sociedad. Las responsabilidades que nosotros tenemos con la sociedad, y que no, lo único que hacemos es venir y no ver, cuando tenemos responsabilidades como hijos de Dios y como ministros y como sacerdotes para poder atender, hermano, todas las necesidades. ¿Seguimos o no? Este sacerdocio nos da la responsabilidad, aparte de ser embajadores, le decía a los hermanos en la mañana, también somos llamados a servir. Ya hablamos de la casa, hay que ser buen padre, hay que ser buen hijo, buen nieto, buena esposa, buen esposo, todo lo que pueda estar dentro de un núcleo familiar, buen yerno, buena nuera, buena suegra, buen suegro, todo tiene que ser bueno, todo, porque no puede haber nada en desorden. Y luego tenemos la responsabilidad de venir y servir en la obra del Señor. Efesios 4:12. Aunque todos somos iguales, Dios constituyó a los ministros con el fin de 4:12.
4:12. A fin de, ¿para qué llamó? A fin de perfeccionar a los santos. Los santos son, ¿cuál es el pueblo santo? Los sacerdotes, nosotros. Diga conmigo, yo soy santo. No, yo no escuché. Yo soy santo. ¿Se lo cree? Bueno. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del sacerdocio. Sacerdocio es ministrar. Para la obra del ministerio. Para la edificación del cuerpo de Cristo. Esta función de ministrar tiene un fin. No satisfacerme yo, sino edificar a la otra persona. El servicio en la iglesia no es hacerme ver que yo sé predicar, que yo sé cantar, que a mí Dios me usa. A mí me han dicho, pastor, yo tengo en mis manos el don de sanidad, en este dedo lo siento, en este otro tengo, y hay un... El don no es para hacernos ver. Si yo digo que tengo un don de sanidad, ¿por qué hay enfermos en la iglesia? Si yo digo que tengo un don que Dios me habla y me revela, ¿por qué no le revela los pecados de los que están pecando? Porque es para la edificación de la iglesia de Cristo. Se caen las torres gemelas y aparecieron 10,000 profetas. A mí Dios me lo había mostrado. Si después de que se cayeron te declaras profeta, ¿a quién le importa? Si lo hubieras dicho al Pentágono antes de que la botaran. Porque para eso es el profeta. Para anunciar lo que está por suceder. Y si hay arrepentimiento, eso no sucede. Se evita. Por eso, hermano, los dones del Espíritu que vienen a nuestra vida son no para nosotros, sino para ministrar en la iglesia como sacerdotes. Efesios capítulo 4, versículos 7 y 8. Vea. A fin de perfeccionar a los santos, comienzan los pastores, ministros, apóstoles, lo que sea, maestros, formando al cristiano, al santo, al sacerdote, ministrándolo para que vaya recibiendo todo el equipo que Dios le va a dar para que pueda ministrar. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos nada que dar. Todo lo que damos nos lo dio Él. En esta vida de sacerdocio no me sirve mi conocimiento, no me sirve. Por eso es que Pablo está diciendo, no es que seamos competentes por nuestra propia cuenta, sino que Dios nos hace competentes. ¿Por qué? Porque la tarea que todo sacerdote o todo cristiano tiene que enfrentar en la iglesia de Cristo es espiritual. Y no se puede resolver con taquipirina, ni de 500 ni de 1000, ni con masajes, sino que se necesitan los dones del Espíritu, que es el equipaje que Cristo da a través del Espíritu a la iglesia, para que podamos combatir esta lucha que es espiritual. Porque vuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades y huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, que aun cuando está dormido le atacan, le persiguen. Y entonces necesita estar preparado. Dice, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, porque dice el 8, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones ¿a quién? A los hombres. Todo cristiano debe tener dones. Todo ministro debe ser equipado por Cristo y por el Espíritu Santo. A mí me gusta empujar a la gente. A mí viene gente y me dice, pastor, estoy teniendo ataques espirituales, ¿usted qué puede hacer? Yo nada. Yo le digo, ¿qué vas a hacer tú?
O sea, yo voy a orar por ti. Te voy a dar unos consejos. Y vamos a poner en práctica esto. Pero cuando veo a veces la gente que se queda como que si no puede hacer nada, me da no sé qué. Porque que no puedes hacer nada contra el diablo. ¿Por quién te dijo eso? A mí me molesta cuando es que el diablo me habla, el diablo me persigue. ¿Pero por qué? ¿Acaso no has sido sellado con la sangre de Cristo? ¿Acaso no tienes autoridad en tu vida espiritual? ¿O algo anda mal para que el enemigo tenga tanta influencia en tu vida para que no puedas sacudírtelo de encima? Pero si hemos sido marcados y tenemos equipados, hermano, por el Espíritu Santo y tenemos la autoridad del Santo para reprender. No estoy diciendo que el diablo no va a atacar, no va a intentar, hace de todo, pero no puede. Pero no puede. Él no puede tomar control de tu mente, tomar control de tu vida, luchar con un pecado que dice, ay, es que yo lucho y no puedo dejarlo. ¿Por qué? ¿Eres vago? No tiene nada que ver ni Dios ni el Espíritu, sino tu falta de deseo de que se cumpla esa promesa de Dios en tu vida. Porque toda persona que se levanta en el nombre del Señor y decide, hermano, declararse libre de todo vicio, de toda cosa que el diablo le está llevando, todos podemos ser libres por la sangre del Cordero. No puede el diablo esclavizar a nadie. Absolutamente. Yo si alguna vez comienzo a escuchar, porque a mí el diablo no me anda atacando con palabras ni con nada, porque lo voy a buscar hasta con pistola. No se vaya a manifestar en un viviente, pues peligroso. Pero si yo comienzo a escuchar voces, ese diablo va a sufrir conmigo. ¿Por qué? Porque yo tengo las promesas de Cristo grabadas en mi espíritu y en mi corazón. Y voy a comenzar, hermano, a decirle, ¿acaso tú puedes con Cristo? Él nos ha dotado de dones, por eso murió. Sufrió el sacrificio, murió, hermano, resucitó y nos dio victoria. Porque la iglesia tiene victoria en la resurrección de Cristo. Y dio dones a los hombres. ¿Por qué nos dio dones el Señor? Porque esta tarea de la iglesia no se hace con hombres comunes. Ser esposo es una función común. Ser esposa es una función común. Ser hijo es una función común. Ser un empleado es una función común. Pero ser sacerdote no es una función común. Es un llamado espiritual. Y entonces el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 8, las recomendaciones que Jesús le dio a sus discípulos es que se quedaran en Jerusalén. Y les dijo, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis mártires, testigos. Enfrentaréis toda fuerza de maldad y no podrá contra ustedes, es lo que Cristo está diciendo. Aún van a ser, dice, acechados y les van a querer quitar la vida y van a morir por mi causa. ¿Por qué? Porque ser mártir, cuando él dice, me seréis testigo, es que son mártires. Los hombres dijeron, mátennos, pero no negamos a Cristo. ¿Quién les dio el potencial? El Espíritu Santo de Dios que recibieron en el Pentecostés. Si esos hombres pudieron morir no negando a Cristo, ¿por qué no puedo renunciar a la pornografía? ¿Por qué no se puede renunciar a la fornicación? ¿Por qué no se puede renunciar al adulterio? ¿Por qué no puedo renunciar a la droga, al alcohol, a los vicios? ¿Por qué? ¿Acaso no opera el poder de Cristo en mí? Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Entonces Dios nos dotó, ¿por qué? Porque este trabajo de sacerdote es espiritual y no es contra carne ni sangre. Es contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. El cuartel general del diablo y los demonios es el infierno. Y desde ahí están planificando, hermano, tramando tantas cosas macabras para el ser humano. Toda la maldad del diablo sale de la profundidad del infierno. Y no descansa las 24 horas porque él vino a matar, a robar y a destruir, y especialmente a la iglesia. Él no descansa, él está pensando cómo destruirme a mí todos los días. ¿Y cómo destruirlo a usted?
sea con problemas, sea con enfermedades, sea con lo que sea, Él quiere destruirnos. Pero hay un potencial en nosotros que es el don de la gracia de Cristo, que es el Espíritu Santo de Dios. Por eso es que de repente dice: ayer me acosté tan alegre y hoy me levanté tan mal, porque toda la noche el diablo planificó cómo desbarrancarlo. Y simple y sencillamente ese malestar que usted siente no se va tomándose un medicamento, va y dobla sus rodillas y se soluciona. ¿Por qué? Porque la lucha es espiritual. Ahora, Dios nos dio dones. Dios nos dio dones. Vea lo que dice 1 de Pedro 4:10. Estoy ya cerrando, hermano. Este versículo define el área de nuestro servicio como sacerdote. Somos sacerdotes, nos ha capacitado, dice que nos dio dones, y dice Pedro: cada uno. Esta expresión, cada uno, no existe nadie en una iglesia que no tenga que ministrar. Es que yo no sé para qué el Señor me llamó, no se ha dado por enterado. Pero cuando la Escritura dice cada uno, es una responsabilidad de todos. Porque yo soy sacerdote, tú eres sacerdote, él es sacerdote, ella es sacerdotisa, todos somos sacerdotes y todos nos ministramos unos a otros. El pastor predica los domingos, pero cada vez que nosotros nos relacionamos y conversamos, nos ministramos o nos visitamos o aprovechamos la oportunidad para contarnos nuestras cosas y ahí para podernos ministrar. Cada uno, según el don que haya recibido, ¿qué tiene que hacer? Ministrelo a los otros. Yo tengo un don de sanidad y entonces paso sanándome yo solo. Me duele acá, acá. Y si alguien pide oración: ay no, hermano, yo tengo miedo a orar. No, yo no le he hecho así. No te burles de mí. Cada uno el don, dice, que haya recibido, ministrelo. Por eso es que estas hermanas de acá cantan para nosotros. Y cuando cantan mal, se los podemos decir. Y cuando no cantan, ya vamos a ver el final del culto, ya. Y usted les hace así: no me está gustando cómo están cantando. Y si le dicen: yo canto para el Señor, no, un momento, dígale, usted me está ministrando a mí. Cuando el pastor no predica bien, dígale: ay, para un momento, usted me debe ministrar a mí. Cada quien con el don que haya recibido, ministrelo a los demás. Claro, si me dice a mí, lo pongo en disciplina, pero ministrelo a los demás. Como buenos, ¿qué tenemos que ser? Buenos, de los buenos. Administradores ¿de qué? De la multiforme gracia de Dios. En la multimanera de operar de Dios ha dado dones a cada quien. Por eso es que hay uno que le agarra picazón en los pies y comienza a correr y a danzar. Hay otro que se viene de rodillas, hay otro que corre, otro que salta, otro que tiembla. Cada quien, conforme la multiforma de ministrar de Dios, hágalo y ministrelo a los demás. Póngase de pie. Yo no soy pastor para sacar provecho de usted, aunque podía hacerlo, aunque lo están haciendo otros, pero Dios no me llamó al pastorado para aprovecharme de usted. Tampoco me llamó a exhibirme en una plataforma, sino que hemos sido llamados a ministrar a la otra persona. Mi mensaje no me tiene que gustar a mí, y si es posible, no le debe gustar a usted. Lo importante es que le ministre. Nos debe ministrar. Y cuando oramos, somos todos responsables.
Al grado que la iglesia primitiva andaban buscando enfermos. No, acá se muere el enfermo y nadie se da cuenta. Yo tengo que anunciar los domingos acá, falleció el hermano tal, porque nadie se da cuenta. Y todos dicen, ¿quién era? Así va, se murió el pastor Zúñiga. ¿Y quién era? Ah, el que predicaba ahí. La iglesia primitiva andaban buscando enfermos. ¿Cómo estás, hermano? ¿Estás sano? ¿Para qué? Ay, tengo unas ganas de orar por ti. Porque dice Santiago, si hay algún enfermo entre vosotros, entonces se consultaban. ¿Cómo estás de salud? ¿Cómo estás de necesidad? Hoy se ha enfocado que es una necesidad, es una obligación del pastor andar vigilando. Santiago recomienda que es una responsabilidad de cada uno de nosotros. Preguntarle a tu hermano vecino, ¿estás bien, hermano? Te veo paliducho, te veo flaco, te veo gordo. Aunque en América Latina verlo gordo a uno dice que bien estás, pero a veces son enfermedades. Y entonces dice, si hay algún enfermo entre vosotros, llamen los ancianos de la iglesia y hagan oraciones por él. Porque es una responsabilidad. Dígale, el martes vamos a orar por estos enfermos, el jueves vamos a orar por los enfermos, traerlos a la iglesia y orar todos juntos acá. ¿Por qué? Porque todos somos ministros, todos somos sacerdotes y todos hemos recibido dones de Dios. Cada uno, según el don que haya recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multigracia de Dios. Entonces, clara dos cosas. Nuestro llamado al sacerdocio no altera nuestra vida común de gente humana, ni responsabilidades. Si soy hijo, tengo mis responsabilidades. Si soy padre, tengo mis responsabilidades. Si es esposa, tiene sus responsabilidades. Y luego tiene responsabilidades en el servicio en la iglesia de Cristo. Ese es, hermano, el mensaje de Cristo a la iglesia. Somos un pueblo de sacerdotes. ¿Por qué sacerdotes? Porque es la única manera de que un pueblo se santifique. No se puede ser sacerdote sin el proceso de la santificación. Pedro dijo, sed santos porque el Dios que os llamó es santo. Cierre sus ojos.